que podamos edificarnos a la luz de este texto de hoy. Señor, nos ponemos delante de tu palabra en esta hora, con oídos atentos y un corazón humilde para recibir tu palabra, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos traer a nuestro corazón las verdades bíblicas que contienen este pasaje. Que me permitas exponer con fidelidad el texto, que me permitas aplicar el texto al corazón de mis hermanos y que sobre todo nos permitas mirar a Cristo, que podamos ver a Cristo en tu palabra, porque al final todo se trata de Cristo, todo apunta a Cristo. Que de alguna manera desde nuestro pasaje de hoy podamos pensar en Jesús y en la obra de redención, Señor. Así que sea claro el mensaje a nuestros ojos. Y que tu Santo Espíritu traiga convicción de las verdades que hoy hablemos a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a iniciar Génesis capítulo 21. Iremos leyendo algunos pasajes. Hoy nos quedaremos hasta el versículo 7. Lo he separado en unos trocitos y de cada parte de ese texto vamos a sacar algunas ideas fundamentales. Primero vamos a leer Génesis capítulo 21 desde el versículo 1 al versículo 3 y dice así. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara, La historia de la redención es el tema central de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia y alguien nos pregunta ¿de qué trata la Biblia? La Biblia es una historia solo, es la historia de la redención, donde toda la obra se lleva a cabo y se centra y se culmina en la persona y en la obra de Jesucristo. Desde que empezamos Génesis, con la creación de todas las cosas perfectas y hermosas, vimos como en Génesis 3 todo se fue a pique. El pecado llega al mundo y este mundo queda bajo maldición. Lo que hoy ven nuestros ojos a nuestro alrededor no es un mundo malo, es un mundo estropeado, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Lo que pasa que lo que nosotros vemos con nuestros ojos son las consecuencias del pecado. Piensa en tu familia, piensa las veces que el pecado ha llegado a tu matrimonio, o quizá vienes de un hogar desestructurado, piensa lo que el pecado hizo con tus padres, o piensa lo que el pecado hizo contigo en la adolescencia, o piensa a qué tipo de actitudes y carácter o decisiones te llevó tu propio pecado. Dios te hizo hermoso, Dios no te hizo para esa vida, pero el pecado hizo que tu vida se viera más fea, más desorganizada, más deteriorada, más empeorada. Nuestras vidas fueron creadas por Dios, pero el pecado desmonta una creación perfecta y es lo que vemos en Génesis 3. Pero desde el principio vemos una promesa y eso es lo que la Biblia nos muestra a lo largo de todo el relato. La Biblia no es un libro que tenemos que ver para ver quién se peleará en la Tercera Guerra Mundial o quién será el anticristo. La gente de hoy, los evangélicos de hoy muchas veces están buscando canales en internet y fuentes de información para averiguar si Gog y Magog, esta guerra entre Gog y Magog se refiere a Estados Unidos y Rusia, si el anticristo será el papa o ahora hay un árabe por ahí al que todos andan saludando, un príncipe de los Emiratos, o si no quizá va a ser el rey de España, o si no va a ser Bukele que está empezando a unir a toda Latinoamérica como el gran presidente que pone todo en orden, o se va a levantar entre los judíos alguien que los judíos van a ver como un gran representante de su fe y a la vez los va a unir y va a traer paz con los árabes, en vez de mirar a Jesús. Muchos evangélicos están mirando las noticias. Muchos evangélicos están buscando lo que no ven y quieren que alguien les explique lo que no leen. Y cuando llega alguien y les dice, esto es Rusia, esto es Corea, esto es China, este hombre será árabe, y ellos, amén. No lo veo, pero como lo dices y parece que tiene sentido. Hermano, la Biblia se trata
de Cristo. La Biblia se trata del plan de redención de Dios en Cristo. Y cuando, por ejemplo, leas Apocalipsis, y esto les tiene que decir que todavía sigo empeñado en predicarlo un día, cuando leas Apocalipsis, no se trata de un libro en el que vamos a sacar noticias y a descifrar misterios. Se trata del mejor libro para la iglesia. Si tú lees Apocalipsis como Dios quiere que leas Apocalipsis, va a ser el mejor libro para nosotros como iglesia. Porque vamos a ver el mundo cayéndose, vamos a ver el mundo en guerra, vamos a ver el mundo colapsado y vamos a ver Apocalipsis diciendo, pero Cristo vence. ¿De qué trata Apocalipsis? Cristo vence. Cristo vence, todo va a ser destruido, todos los impíos condenados, Satanás al final queda completamente en la miseria y Cristo triunfante con su iglesia. Eso es Apocalipsis. Tú no puedes perder a Jesús de vista en Apocalipsis para buscar otros misterios. La Biblia trata del plan de redención de Dios y se centra en Cristo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 21, nosotros vemos que Dios cumple una promesa. Nosotros leemos, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho. Y me gustan estas expresiones, atento. El Señor visitó a Sara como había dicho. E hizo el Señor por Sara como había prometido. ¿Sabes por qué está reiterando como había dicho, como había prometido? ¿Sabes lo que quiere dejar claro? Que te fíes de lo que Dios dice. Que no dudes de sus promesas, que no dudes de sus palabras, porque el Señor cumple. El Señor cumple. El Señor visitó a Sara como había dicho. El Señor hizo con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Otra vez, como había dicho, como había prometido, en el tiempo que había dicho. Hermano, esto es un llamado a confiar en la palabra de Dios. El Señor está diciendo que no importa la edad, la vejez, la esterilidad. Si Dios ha dicho que va a haber un hijo, va a haber. Si Dios ha dicho que va a dar a luz, va a dar a luz. Eso es lo que tendría que haber pensado Sara antes de entregar a la sierva, antes de que Abraham probara con la esclava, antes de que Abraham se acostara con la egipcia. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando seas tentado por el mundo a no confiar en las promesas de Dios y buscar tu gozo y tu estar completo en otras cosas. Cuando el mundo te diga, lo de Dios está bien, pero oye, una canita al aire para sentirte realizado, el alcohol para sentirte realizado, sexo para sentirte realizado, lo que te está diciendo el texto, confía en Dios. Si Dios te dice que Él es todo, que en Él hay plenitud de gozo, que en Él hay deleite, confía en su palabra y no te dejes seducir. Porque el mundo llega como Sara llegó a Abraham diciendo, mira, Dios tarda mucho, prueba por aquí, Dios tarda mucho, haz esto, Dios dice que va a haber gozo, pero tómate aquello, prueba por este lado, tira por esta vía. No, vamos a seguir confiando en la palabra de Dios. No podemos dudar de su palabra, pero hay una cosa clara, también el texto dice que fue en el tiempo señalado por Dios. Tampoco podemos exigirle a Dios que haga las cosas a mi tiempo. En el tiempo que yo quiero. Dios hace las cosas que Él dice, pero las hace en el tiempo señalado por Dios. En el tiempo señalado por Dios. Y dice, y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Mira qué interesante. Nace un hijo prometido. Y la historia desde Génesis 3 trata de eso, de una descendencia anunciada. ¿Recuerdas Génesis capítulo 3, versículo 15? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde que el hombre cae, desde que el pecado llega, hay un anuncio de Dios. Voy a arreglar esto. Voy a solucionar esto. Voy a arreglar esto. ¿Y cómo? Voy a traer a alguien, un descendiente, una simiente prometida que va a pisar la cabeza de Satanás. El plan de arreglar las cosas, el plan de redención prometido por Dios pasa por la llegada de un niño. Pasa por la llegada de un hijo. Vendrá un descendiente, vendrá una simiente que pisará la cabeza del diablo. Desde ese día, los ojos se ponen en todo aquel que nace y empieza a adorar a Dios. ¿Por qué?
¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? Pero los hombres han ido cayendo. En Génesis 4 apareció Abel con esa ofrenda agradable a Dios. ¿Será él? Mira, hace una ofrenda. Dios se complace. Pero Abel fue asesinado. Entonces su hermano no podrá ser. Porque el que va a triunfar, el que va a ser el que va a derrotar a Satanás, no puede ser un asesino. Y Caín mató a su hermano en Génesis 4. Luego aparece Noé, un hombre íntegro, un hombre que obedece a Dios, un hombre que construye el arca, un hombre al que Dios decide salvar junto a su familia. ¿Será Noé? Pero en Génesis 9, Noé se embriagó y maldijo a su nieto. Tampoco puede ser. Pero en Génesis 12 vemos también a Abraham, el hombre que dejó su tierra, su parentela, salió, obedeció a Dios, el amigo de Dios. ¿Será Abraham? Pero en Génesis 12 y en Génesis 20, Abraham mintió para salvar su vida. Abraham mintió sobre su esposa. Ahora ya no es Abraham, es el hijo prometido Abraham. Y viene de un señor anciano, de una mujer anciana y estéril. ¿Será él? ¿Será Isaac el que pisaría la cabeza a la serpiente? ¿Sería Isaac quien derrotaría a Satanás? Cada vez que aparece un personaje nuevo en la Biblia, todo el mundo piensa que va a ser él, que va a ser él, que va a ser él. Pero ¿sabes qué ha ido pasando? Todos caen. Abel murió. Caín mató a su hermano. Noé se embriagó. Abraham mintió. Pero ahora llega otro y además llega de una manera milagrosa. De un anciano, de una mujer anciana y estéril, el hijo prometido. Dios ha obrado un milagro. ¿Será Isaac? Pero nosotros sabemos que la historia no se trata de Isaac. En Mateo capítulo 1, versículo 17 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza Mateo 1:1. Y termina el versículo 17 diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Cuando nosotros leemos Mateo y vemos esa genealogía de Jesucristo, vemos que empieza por Abraham, pero no acaba en Isaac. Todo lleva a quién debemos mirar. La historia no se trata, nunca se ha tratado de Abel, nunca se ha tratado de Abraham y nunca se ha tratado de Isaac y tampoco de Jacob. Todos caen, todos pecan, todos fallan. Se levanta un juez como Sansón, va a fracasar. Se levanta un hombre como Jacob, va a hacer cosas indebidas. Se levanta Isaac, no va a ser perfecto. Se levanta David, el hombre conforme al corazón de Dios, va a también pecar. Y así sucesivamente. Salomón quizá, mira, no tendrá las manos manchadas de sangre como su padre David y será un rey sabio en un reino de paz. Sí, de paz. Pero marcado por la idolatría, fruto de unirse a mujeres paganas y incumpliendo el mandato de Dios de no unirse en yugo desigual y acabar adorando a dioses falsos, movido por sus pasiones. Tampoco es Salomón, ni ninguno de los profetas. Por eso todas las genealogías acaban apuntando al mismo lugar. La genealogía puede empezar por David para decirte que es rey, o puede empezar por Abraham, pero al final te dice algo. Todo termina en él, en Jesucristo. En Jesucristo. Todos esperaban un bebé. Y si leemos Génesis hasta ahí podemos pensar, ¿será Isaac? Pero cuando vayamos leyendo nos daremos cuenta que no es Isaac. Pero nosotros, gracias a Dios, sabemos de quién se trata la historia. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Pero este texto no nos enseña solamente la llegada de un bebé prometido, nos enseña sobre todo sobre la fidelidad de Dios. Sara se quedó embarazada como Dios había dicho. Dios le da un hijo a Sara y a Abraham como Dios había prometido. En el tiempo señalado, Sara concibe un bebé como Dios había dicho, en el tiempo señalado por Dios. Dios cumple sus promesas. Este pasaje nos recuerda uno de los mejores atributos que debemos guardar en el corazón sobre Dios. Dios es fiel. Nadie más. Nadie más. No, pastor, mi marido es fiel, mi mujer es fiel. No como Dios. Tu marido puede ser fiel y tu esposa puede ser fiel en el sentido de que no te traicionen con otra persona.
pero no son fieles como Dios. Te van a decir cosas que no van a cumplir. Te van a decir que nunca te van a lastimar y lo harán. Te van a decir que nunca te van a ofender y lo harán. Porque son hombres, son mujeres, son débiles, caen, son pecadores y necesitan la ayuda de Dios. Aunque te cases con un creyente, te casas con un pecador, redimido por la gracia de Dios, pero es un pecador. Solo existe una persona que es completa, perfecta y inmensamente fiel. Y es Dios, y lo ha demostrado. Todo lo que Dios dice, lo cumple. Dios no miente. Dios cumple sus promesas, además tiene el poder para cumplirlas. Nosotros tenemos esas limitaciones. Nosotros podemos decir, oye, intentaré ayudarte en lo que pueda. Hermano, mañana nos vemos, si Dios quiere. Yo quiero ir, yo quiero estar, pero me puedo poner enfermo, puede haber caravana, puedo tener un accidente. Yo puedo tener el deseo de hacer algo, pero yo estoy sujeto a muchas cosas. Si Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Porque Dios no está sujeto a que el clima cambie o a enfermarse. Todo lo que Dios dice lo cumple, y este pasaje nos recuerda que tenemos un Dios fiel. Hermano, tienes un Dios fiel. El enemigo te va a querer hacer dudar de su fidelidad. El mundo te va a querer hacer dudar de su fidelidad. El mundo va a querer cuestionar a tu Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es fiel, ¿por qué permite esto? Pero no permitas que las voces mentirosas de este mundo, las voces sutiles de Satanás, te hagan dudar de una verdad. Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho te lo demuestra. Él dijo que Jesús vendría de una determinada manera y vino, que cumpliría unas ciertas promesas y las profecías y las cumplió, que vendría de una virgen y vino, que entraría en un pollino y entró, que sería desechado por los suyos y lo fue, que moriría y murió, que resucitaría y resucitó, que ascendería y ascendió. Por lo tanto, si dijo que volvería, volverá. No podemos dudar de su palabra. Él lo ha cumplido todo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 23 dice algo que no debes olvidar jamás. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo quiere el autor de los Hebreos que mantengas firme tu esperanza? ¿A qué se refiere la profesión de nuestra esperanza? Tu fe en el Evangelio. ¿Y cómo quiere que mantengas tu fe? ¿Qué dice? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin... Ok, el autor de los Hebreos quiere que mantengas tu fe sin vacilar. El autor de los Hebreos dice, no veo ningún motivo para que tengas altibajos en la fe. No veo ningún motivo para que hoy estés creyendo y hoy no, para que hoy estés firme y hoy no. Pero lo que dice luego es el motivo por el cual no hay motivo para que tu fe vacile. No dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, orando mucho, ayunando mucho. No, porque Dios es fiel. Lo que va a sustentar tu fe sin vacilar no es tu capacidad de sustentar tu fe, es mirar a Dios y seguir creyendo en Él. Tú no vas a... Hay gente que cree que para estar firme en la fe todo depende de él. Se mira a sí mismo, mira su músculo espiritual y dice, no, yo voy a hacer de todo para estar firme. Y se olvida de a quién tiene que mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú te miras a ti, vas a ver debilidad, vas a ver fracaso y tu fe se va a tambalear. Lo único que va a hacer que tu fe siga firme es que a pesar de tu debilidad, Él es fiel. A pesar de tu torpeza, Él es fiel. Pastor, yo no sé si voy a aguantar hasta el final. Entonces te estás mirando a ti, porque estás diciendo, yo no sé si yo voy a aguantar. Pero fiel es el que prometió, y Él ha dicho que empezó una obra y la va a terminar. Él ha dicho que llegarás al final. Deja de mirarte a ti, mira a Dios y encontrarás motivo para decir, sigo creyendo. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. El creyente solo se debilita cuando mira al creyente. Encontramos fuerza cuando los ojos los ponemos en el Todopoderoso. Si yo miro al gobierno, no veo esperanza para el país. Si yo miro las finanzas, hay gente que me dice, estoy pensando comprarme una casa, pero me han dicho, llevan 3 o 4 años, hermanos, diciéndome esto. Me han dicho que ahora no es buen momento y que va a mejorar. Llevan 3 o 4 años, hermanos, diciéndome eso. ¿Quién te lo ha dicho? No, el de la inmobiliaria. Se lo dice a todos, hace 3 o 4 años siguen esperando que suban, que bajen los intereses, que mejore la inmobiliaria.
Si tú miras la economía, vas a estar desesperado. Si tú miras el gobierno, vas a estar desesperado. Ah, pastor, ¿y cuál es nuestra esperanza en esta vida? Mira a Dios. Mira a Dios. Él gobierna, Él es soberano. En Él hay descanso. En Él hay descanso. Hermano, hay una frase que quiero compartir contigo. Es de Ian Duguid que dice: Satanás ha sido un mentiroso desde el principio. Su objetivo constante es lograr que los creyentes den la espalda a las promesas de Dios y persigan sus sueños aparentemente más prometedores. El objetivo principal de Satanás es ese. El otro día estaba reflexionando yo y decía, ¿tú crees que Satanás realmente te quiere pobre? Porque hay una idea evangélica de que el objetivo de Satanás es hacerte pobre. No, porque él viene para matar, robar y destruir. Perdiste el trabajo, eso es el diablo. Tienes una deuda económica, es el diablo. Se estropeó el coche, es el diablo. Llegó una enfermedad, es el diablo. Llega un trabajo, es Dios. Llega un dinero por ahí, es Dios. Llega un coche nuevo, es Dios, pero la enfermedad es el diablo. Llega esto, es Dios. ¿Y si yo te dijera que no todas las puertas que se abren las abre Dios? Déjame hacerte una cuestión, una reflexión sencilla que a lo mejor te va a hacer ver las cosas de otra manera. Si el diablo hoy te quitara el dinero y te dejara sin empleo, tienes fe, tienes oración, tienes palabra, tienes una congregación, tienes una relación con Dios, ¿qué gana el diablo quitándote dinero? Ahora, déjame hacerte otra cuestión. ¿Y si el diablo consigue que te llegue una oferta de trabajo que no te permite congregar? Una oferta de trabajo, abundante dinero, un gran sueldo, pero, pastor, ahora solo podré ir los domingos. Pastor, este domingo tengo que trabajar, viene mi prima cada 15 días. Pero viene de Dios, ¿no? Porque es dinero, es un gran sueldo, es una gran puerta abierta. Pero, ¿qué ha conseguido Dios con eso? ¿Que no congregues? ¿Que no puedas tener tiempo para tu familia? ¿Que no puedas caminar con una iglesia local? ¿Que tu fe se venga abajo porque no tienes tiempo para las disciplinas espirituales? ¿Estás seguro que ese dinero viene de Dios? Deja de pensar que si te sienta bien viene de Dios y si te sienta mal viene del diablo. Deja de pensar que si es dinero en tu cuenta viene de Dios y si el dinero se va es del diablo. Hay una cosa que Job entendía. Cuando Job empieza a perder todas las cosas, Job no se pelea con el diablo, Job habla con Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no se lo dice al diablo? Porque Job sabe que es un hijo de Dios y que nada pasa en su vida que Dios no permita. Así que sabe que el diablo no ha podido hacer nada si Dios no le ha dejado. Por lo tanto, con quien Job habla es con Dios, no con el diablo. Todo lo que pasa en tu vida, aunque tú quieras culpar al diablo, recuerda que si eres un hijo de Dios, el maligno no te toca. Y si te ha tocado, recuerda que un día Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte y no te lo vas a creer, le he dejado. Si Jesús dejó a Satanás zarandear a Pedro, si Dios dejó a Satanás zarandear a Job, ¿quién te ha dicho que no va a permitir que zarandee un poquito tu vida? A lo mejor te estás peleando para que salga el espíritu de no sé qué y a lo mejor es Dios diciendo, no, es que necesito zarandearte porque quiero humillarte un poco, porque quiero que seas más humilde, porque necesito santificarte y a veces para santificarte necesitas que duela. Pierde de vista esa idea evangélica moderna de que si es dinero, salud, todo de Dios y si es una prueba difícil es el diablo, el mundo o consecuencias. Porque a veces el que aprieta el barro, el que lo rompe es el alfarero. Eso lo tenemos que tener claro. Hay una cosa que sé. Satanás quiere que dejes de mirar a Dios. Satanás quiere que dejes de confiar en Dios. Satanás quiere que pienses que tu plan para tu vida es mejor que el plan de Dios. Que tu proyecto para tu vida es mejor que el proyecto de Dios. Que tus ideas futuras para tu familia son mejores que las ideas de Dios. Y Satanás te quiere convencer de apartar un poquito a Dios de tu vida para cumplir tu propósito, porque tú sabes mucho. Porque has visto vídeos de economistas, de financieros, de inversores, y tú sabes cómo vas a triunfar en la vida. Dios está ahí para abrirte las puertas. Satanás quiere que pierdas de vista a Dios y hagas tu propio camino. Eso es lo que hizo con Sara. Dios dio una promesa, pero Satanás solo quiere una cosa. Sara, hay otra alternativa. Usa a tu esclava, dásela a tu marido. Que ella tenga, ¿no ves? Dios da una promesa,
Pero Sara busca una vía alternativa. Dios te ha dado promesas. Y la promesa es que si haces su voluntad serás dichoso. Y que si haces su voluntad serás bienaventurado. Y que si haces su voluntad gozarás de su bendición. Pero Satanás te quiere decir algo. No, prueba por aquí. Prueba por esta vía. No pongas en duda lo que Dios dice. Porque si no vas a ser como Sara y la alternativa que vas a buscar, lo vamos a ver luego la semana que viene, no, la otra, va a tener unas consecuencias horribles. Ahora, los siguientes versículos nos enseñan algo. Nos enseñan que había un pacto que ahora Dios había hecho con Abraham y había una señal del pacto y es lo que ahora vemos que Abraham hace con su hijo. Génesis capítulo 21 y los versículos 4 y 5 dicen: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Hay una cosa interesante, la primera que veo aquí es que está repitiendo el nombre constantemente. Nació Isaac, a los 8 días circuncidó a Isaac, le nació su hijo Isaac. En el texto anterior, en los primeros versículos dice: y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació. Pero esto me hace recordar algo, la promesa de Dios. En Génesis 17:19, mira lo que Dios había dicho. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Así que el nombre que Abraham le pone a su hijo no es casualidad, no nace un hijo y le llaman Isaac por casualidad. Abraham obedece lo que Dios había determinado. Dios le dice a Abraham: van a hacer un hijo, va a ser de Sara y le vas a llamar Isaac. Por casualidad saben lo que significa Isaac. ¿Alguien se anima? Risa, risa, risa. ¿Recuerdan cuando Sara empieza a escuchar que van a hacer un hijo de una mujer estéril? Lo que hace Sara detrás de la puerta. Se ríe. Y Dios le va a dar un hijo que se va a llamar ¿cómo? Risa. Te vas a acordar de esa risa toda tu vida, Sara. Cuando tú dudes de Dios, a lo mejor llegan consecuencias de las que te vas a acordar de lo que tenías que haber hecho toda tu vida. Cada vez que Sara llame a su hijo Isaac, me acuerdo aquel día que dudé de Dios. Hay cosas en tu vida que hasta hoy te recuerdan lo que es no hacer lo que Dios dice o poner en duda la voluntad de Dios. ¿Sabes? Amo las consecuencias. Me ayudan mucho. A veces, cuando nosotros hablamos del perdón de pecados, nos encantaría que Dios quitara con el perdón las consecuencias. Pero eso no es una promesa de Dios. El perdón es una promesa. Aquel que se arrepiente, confiesa sus pecados y los abandona, alcanza misericordia. Corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios es pronto a perdonar, pero Él no ha dicho que las consecuencias las arranca. A ver, no puede ser que tengas un hijo fuera del matrimonio y cuando te arrepientas Dios lo mate para que no arrastres la consecuencia de tu pecado. No, hay muchas consecuencias que nos van a acompañar toda la vida. Hay gente que en su ficha policial va a tener puntos negros toda la vida y eso no se borra, eso no va a prescribir. Hay gente que no puede volver a su país. Hay gente que no puede pedir un préstamo porque ya está en la lista de morosos y ahí no sale y ahora su economía va a ser nefasta el resto de su vida. Ah, pastor, hice una trampa, pero Dios no me perdona. Sí, Dios te perdonó, pero eso te va a enseñar. Las consecuencias son buenas porque nos recuerdan cada día el peso del pecado sobre nuestras vidas. Cuánto el pecado puede lastimar una vida. Y nos recuerdan cada día la importancia de obedecer y hacer la voluntad del Señor. Isaac, con ese nombre, Risa, le iba a recordar a Sara, no solo que Dios es fiel, sino que nunca debes poner en duda la palabra de Dios. Ella se rió. Pero hay una cosa curiosa. Así como Dios eligió el nombre de Isaac, Dios también escogió el nombre de nuestro Redentor.
En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres son muy importantes en la Biblia. Para nosotros ya no tanto. Por eso hoy le llaman a los niños de cualquier manera. Pero los nombres en la Escritura son importantes. Son importantes. Seguramente tú cada vez que ves un nombre en la Biblia, buscas un diccionario y dices, ¿qué significa? Casi todos tenían un significado. Dios es fiel, Dios es proveedor, risa, o cosas que tenían que ver o con algo que Dios había prometido, o con algo que Dios había hecho, o con algún suceso durante el embarazo, como ese hijo que también nacerá más adelante y que se agarra al pie de su hermano gemelo. Todos los nombres tenían un peso y un significado. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida, nuestros nombres no tienen peso. Nuestros nombres no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, es irrelevante si me llamo Juan Manuel, o me llamo Francisco, o me llamo Manolo, porque mi nombre no tiene relevancia en esta historia. En la Escritura, todos los nombres empiezan a quedar en el olvido. Todos los nombres quedan en un suceso, en un tiempo, en algo que pasó, pero son muertos, son enterrados, la historia avanza. Hay un nombre solo que a lo largo de la Escritura queda en alto. Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre más importante de la historia de la humanidad. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amado hermano, mira el nombre que le dice. Le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso queda afirmado en el libro de Hechos diciendo, en ningún otro nombre podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos encontrar salvación. Eso es un recordatorio. No hay salvación en Abraham, no hay salvación en Moisés, no hay salvación en Isaac y no hay salvación en ti, en tu nombre, en tus fuerzas, en tus méritos. Solo hay salvación en Cristo. No, déjame decirte algo, no todas las religiones llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, no todo al final es lo mismo, no todo conduce al mismo lado, al final no todos adoran al mismo Dios. Hermano, no se puede llegar a Dios a través de Mahoma y no se puede llegar a Dios a través de Moisés, como quizá pretenden los judíos siguiendo fielmente la Torá. No se puede llegar como el Islam quiere a Dios a través del profeta, de ellos, siguiendo sus enseñanzas. No se puede llegar a Dios, a la excelencia, al fin supremo de todas las cosas a través de la iluminación de Buda o los miles de dioses del hinduismo. Solo hay un camino al Padre. Solo hay un nombre que nos da acceso a Dios. Solo hay un nombre que nos reconcilia con el Creador. Solo hay un nombre que nos salva de nuestros pecados. Solo hay un nombre que nos trae libertad del cautiverio. Solo hay un nombre que nos lleva de las tinieblas a la luz. Solo hay un nombre que nos da de la muerte a la vida. Cristo es la única alternativa para el ser humano. Hermano, tú y yo no llevamos otra religión más al mundo. Tú y yo no llevamos una alternativa más para los hombres. Tú y yo llevamos la única vía de salvación. Pero pastor, cada uno tiene su verdad. No, solo hay una verdad. No dejes que el mundo te enrede con la idea de verdades relativas, de que cada uno tiene la suya y que tenemos que tolerar todas. No, están enseñando mentiras. Solo hay una verdad y la única verdad es que el único camino al Padre es Jesucristo. El único camino a la salvación es Jesucristo. La única forma de ser libre de la esclavitud al pecado, de tener vida eterna, es a través de Jesucristo. Por eso debemos poner ese nombre en alto. No el nombre de la iglesia, no el nombre de Caminando por Fe, no el nombre de nuestros pastores, no el nombre de una denominación, no el nombre de nadie más. Solo en Él hay salvación. Sí, amemos a nuestros pastores, nuestra iglesia, amemos, pero que seamos conscientes de que amamos algo que exalta a alguien.
Nosotros no estamos edificando un imperio llamando caminando por fe. El fin de nuestra vida no es que al final tengamos tantas iglesias como McDonald's hay por el mundo y conseguir que hayan 800 caminando por fe en el universo y que el día que me entierren, cuando tenga los años que Dios quiere que tenga, digan, oh, pero plantó 800,000 iglesias. No, nuestro nombre será olvidado. Igual con YouTube ahora dura más, pero será olvidado. Nosotros debemos ser una iglesia que abre iglesias, pero que el fin de esa iglesia es predicamos a Cristo y Cristo crucificado. La historia no se trata de Abraham, no se trata de Isaac, no se trata de caminando por fe, no se trata del pastor Juan Manuel, de ningún pastor, se trata de Jesús. ¿No te das cuenta que todo se trata de Él? Dios promete un hijo. Llega Isaac, Dios promete un Salvador, llega Jesús. Dios le da un hijo a una mujer estéril, Dios le da un hijo a una mujer virgen. Todo viene de una manera milagrosa en Génesis, pero no acaba en Génesis, porque al final Isaac fracasa. Todo es para que esa historia te haga pensar en otra historia. En la historia de aquel que en aquella cruz derrotó al diablo, pisó la cabeza de la serpiente. La historia de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos que hemos leído ahora, en los versículos 4 y 5, dice que Abraham tomó a su hijo Isaac y lo circuncidó. Recuerdan que la circuncisión era un mandato de Dios, era la señal del pacto. En Génesis 17, versículos 10 al 12, leemos lo siguiente. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Dios manda no solo un pacto, sino que deja una señal. La señal del pacto era la circuncisión. Todo varón nacido de mujer entre los tuyos, aunque sea extranjero, aunque sea un esclavo, tiene que ser circuncidado a la edad de 8 días. Eso lo vais a hacer vosotros y todas vuestras generaciones. Por eso los judíos siguen practicando la circuncisión de sus hijos al 8º día, siguiendo la tradición. Ellos en su mente son el pueblo descendiente de Abraham. Ellos en su mente tienen que seguir rigurosamente lo que dice la ley. Ellos en su mente tienen que seguir manteniendo la señal del pacto que es la circuncisión, y la pregunta es ¿por qué tú y yo no nos circuncidamos? Porque no estamos en Abraham, estamos en Cristo. Ahora hay un problema. Muchos niños eran circuncidados al 8º día y se decía ahora son parte del pueblo de Dios. Cuando se decía ahora son parte del pueblo de Dios porque eran circuncidados, llevan a ser criados dentro del pueblo de Dios, había un peligro. Con el tiempo el niño tomaba sus propias decisiones y muchos decidían apartarse de ese pueblo y no servir a Dios. Porque toda obra hecha con las manos carece de valor contra los apetitos de la carne. Tú puedes traer a tu hijo aquí, criarlo entre el pueblo de Dios, llenarlo de las alabanzas que canta el pueblo de Dios, ponerlo a escuchar las palabras que escucha el pueblo de Dios, a leer el libro que lee el pueblo de Dios, pero si tu hijo no nace de nuevo, mañana irá detrás de los apetitos de la carne. La iglesia no salva, el pastor no salva. Y eso es lo que la historia ha demostrado. Muchísima gente era circuncidada, pero luego tomaba otro camino. Porque la única obra que puede mantener a alguien firme en la fe no es la obra que hacemos en la carne, es la obra que se hace en el corazón. Pero hay un problema. Al corazón no llegan los hombres. Tú puedes hacer que tu hijo cumpla normas, pero en cuanto crezca y él tome su camino, se acabaron las normas. Va a seguir su corazón. Por eso lo que tú necesitas, no solo para tu hijo, para cualquier persona, es que Dios obre en su corazón. ¿Por qué tú y yo no somos circuncidados? Sí lo somos, pero no en la carne. Sí lo han hecho, pero no un rabino. Nuestra circuncisión está en el corazón y la ha hecho el Espíritu Santo de Dios.
Aquellos que estaban en Abraham eran circuncidados en la carne, en el prepucio, obra hecha por los hombres. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido circuncidados en el corazón, obra hecha por el Espíritu Santo. Lo que hacen los hombres no cambia que una persona vaya detrás del pecado, pero la circuncisión del corazón hace que una persona ahora quiera ame a Dios sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, mediante la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados, ¿dónde? ¿Dónde? Pero yo te pregunto, ¿dónde? Porque hay una expresión que si lees, entenderás que te está hablando del lugar. Hemos sido circuncidados en Él. Hermanos, si tú lees Efesios, desde el principio vas a ver, en Él fuisteis amados, en Él fuisteis escogidos. ¿Sabes por qué Dios te ama? En Cristo. ¿Sabes por qué Dios te bendice? En Cristo. ¿Sabes que Dios no te bendice por tu gran obediencia y buen comportamiento? Te bendice por Jesús. No, porque habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Todo lo que tú tienes del Padre lo tienes en Cristo. Si tú no estuvieras en Cristo, no tendrías nada del Padre. Es más, si tú no tuvieras a Cristo, no tendrías al Padre, porque lo único que te da derecho de llamarlo Padre es ser hijo. Y eres hijo en Cristo, porque todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hablas a Dios, no es porque eres un corazón sincero que habla con Dios. Tú hablas con Dios porque tienes acceso a Dios. Y tienes acceso a Dios en Cristo, porque en Cristo tenéis acceso al trono de la gracia. Tú no te debes nada a ti, tú le debes todo a Jesús. ¿Tú sabes por qué estás firme en la fe? Porque tengo una gran iglesia. No. Porque nuestros pastores nos dan buena palabra. No. Oye, no quito. Eso es bueno. Entiéndeme, no hay que ahora decir, entonces eso no sirve de nada. Sirve, es útil, es bueno, pero al final tienes pastores que lo que hacen es llevarte ¿a dónde? A Cristo. Es Cristo el que te sostiene, es Cristo el que intercede por ti. Oh, hermano, a veces llega gente, pastor, ore por mí, con gusto lo haré. Pero mis oraciones no es lo que te van a sostener. Lo que te sostiene es que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Porque te digo una cosa, yo no soy un superhéroe, yo necesito que oren por mí. ¿Y sabes por qué sigo firme en el ministerio? Porque te queremos mucho. No, porque Cristo está ahí. Es que se trata de Él. Él es el protagonista, el actor secundario, el de reparto, el de los créditos, el director, el guionista. Yo a veces pensaba, Él es el protagonista y nosotros actores secundarios. Hermano, tú y yo ni estamos en el guión. Él es el dueño de la historia. El guionista y el que la ejecuta, el director, el que lo guía, el camarógrafo, Él lo hace todo. Él dijo cómo sería la película, cómo se iba a desarrollar, cómo termina. Él es el actor que la ejecuta. Y tú ahí solo estás en medio, disfrutando de la gracia, de que Él te haya querido hacer partícipe por su gracia, no por tu mérito. No fuiste a un casting y te eligió por ser el mejor. Él dijo, mira lo que voy a hacer en tu vida. Tú solo eres un espectador de la preciosa obra de gracia de Cristo en ti. Hermano, tú estás viviendo una obra de salvación, santificación, para que tú te asombres de Él, no de ti. Para que veas todo lo que Él está haciendo en ti, todo lo que Él está cambiando en ti, y en ese transcurso solo sigas diciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Hermano, Dios quiere que le aplaudas cada día por lo que hace en ti. Él cumple sus promesas y Él circuncidó tu corazón por obra del Espíritu Santo. Él quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne, te dio su Espíritu. ¿Sabes por qué amas a Dios? Porque Dios ha hecho que lo ames. ¿Sabes por qué quieres a Dios? Porque Dios quiere que lo quieras.
Y estás hoy aquí porque Dios te quiere aquí. Él ha obrado en tu corazón. Los hombres pueden ponerte cadenas, las acabarás rompiendo. Los hombres pueden ponerte normas, te las acabarás saltando. Pero Él ha cambiado algo que ahora te dice, haz, ¿qué quieres hacer? Y Él te ha cambiado de tal manera que ahora te dice, ahora eres libre. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a pecar? No, ya no quiero. Pero eres libre, no hay cadenas, nadie te mira. ¿Pero qué has hecho? No, yo he hecho donde tenía que hacer, yo lo hice dentro. Ellos solo te dicen lo que no puedes amar. Yo te he dado nuevos amores. Mira qué hermoso lo que hace la circuncisión del corazón. Vivimos en un mundo donde le decimos a la gente, esto se puede y esto no. Y Dios dice, no vais a conseguir nada, al final la gente va a hacer lo que quiera. Si un hombre quiere ser infiel, aunque el mundo entero le diga está mal, lo hará. Si un hijo quiere fumar, fumará, beber, beberá, mentir a un padre, lo mentirá. Tú solo puedes darle las directrices morales. Mira, sales a tu trabajo cada día, podrías ser infiel, tontear con mujeres, emborracharte y llegar a casa como si nada. ¿Por qué no lo haces? Nadie te oprime, nadie te ve, no hay compañeros que te vayan a denunciar. Ah, pastor, porque no quiero. Eso es lo que hace la circuncisión del corazón. Dios no te ha dicho solamente lo que está bien y mal. Dios ha hecho que tu corazón ahora ame lo que está bien y rechace lo que está mal. Esa es la circuncisión del corazón. Lo de la carne carece de valor contra los apetitos de la carne, pero la obra del corazón hace que ahora nuestros amores estén redirigidos a Dios y lo que Dios llama bueno. Le debemos todo al Señor. Terminamos los últimos 2 versículos con una risa. Empezó la historia de Isaac con una risa y termina con una risa. Génesis 21, 6 y 7 dice, y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. En España, y no sé si en otros países, tenemos un dicho, ¿quién ríe el último? Qué mejor. ¿Y sabes quién se ríe siempre el último? Dios. Dios. Dios se ríe el último. En Génesis 18, 12, recuerdan lo que pasó, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Oh, hermanos, yo hago un llamado a que las mujeres nos empiecen a llamar así como Sara a Abraham. No está chulo esto. Ay, imagínate. Alicia, ¿cómo está el pastor? Mi señor está bien. Imagínate llegar a casa, mi señor, un café, mi señor, ¿qué quiere comer? Hombre, esto te da una autoestima. Hermanas, vamos a intentar ser más bíblicas y... Es broma. Pero si quieren llegar hoy a casa y llamarle Señor por la gracia, háganlo, se van a reír un rato. Pero hay una cosa, Sara miraba su cuerpo, miraba su estado físico, miraba su edad, y no solo ella, miraba a su señor, a su esposo. Decía, a ver, estoy seca, no hay ya biológicamente posibilidades, mi señor tampoco creo que esté en su mejor momento. Y Dios dice que vamos a dar a luz un hijo, y se rió para sus adentros. Pero te digo una cosa, no es descabellado. Piensa en tu vida antes de Cristo y piensa que alguien llega y te dice, ¿sabías que vas a aborrecer todo eso? ¿Sabías que vas a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sabías que tu vida se va a centrar en Jesús un día? ¿Sabías que vas a leer la Biblia como si no hubiera un mañana y que vas a orar todos los días? ¿Sabías que te vas a negar y vas a luchar contra ti para hacer lo que a Dios le gusta? ¿Sabes qué hubieras hecho tú si te hubieran contado eso un religioso un día? Ay, estos religiosos. Tú también te reíste para tus adentros. Y mira quién se rió de ti hoy. Aquí te tiene. Porque nuestra historia era de risa. Mira tu vida, mira cómo vivías, mira tu pecado, mira tus decisiones, mira dónde yo has conducido, y que alguien te dijese, ¿sabes que Dios va a hacer de ti alguien santo? Oh, sí, de mí. Mira dónde estás. Tu historia y la de Sara tienen un factor común, que para los hombres lo que Dios dice que va a hacer causa risa. ¿Por qué?
porque vemos imposible eso. Nos da risa el considerar una opción que humanamente no es posible, pero el que habla es el que no tiene la palabra imposible en el diccionario. El que habla es el que lo imposible no existe. El que habla es el que de la nada ex nihilo hizo todo. El que habla es el que dijo haya luz y hubo luz. El que habla es el que hace brotar agua del desierto y del peñasco. El que hace llover fuego y azufre. El que para y mueve las estrellas a su antojo. El que mueve los mares y frena las tormentas. Y si Él dice va a dar a luz, dará luz. Y si Él dice te salvo, te salva. Y si Él dice que tu hijo rebelde o tu marido que parece imposible un día lo quiere salvar, Él puede hacerlo. Si tú miras a tu marido y lo ves a él, te va a entrar risa. Si lo miras a tu hijo y lo ves a él, te va a dar risa. Pero, ¿qué hemos aprendido? Que hay que mirar a Dios y confiar que Dios todo lo puede. Hoy el mundo también se ríe de Dios, ¿sabían? El Salmo 2 dice lo siguiente: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Te has dado cuenta? El mundo quiere quitar a Dios del planeta. ¿Te has dado cuenta lo que dice el salmista? Quitémonos las cadenas. ¿De quién habla? De Dios. Mira lo que dicen las naciones. Ya está de estar encadenados a la religión. Ya está de estar encadenados a Dios. ¿Y qué están haciendo? Quitando a Dios de las escuelas, metiendo ideología de género, no pongamos la Biblia, llevemos drag queens a los niños, hagamos las olimpiadas de esta manera, que ya no se haga una oración antes de empezar la clase, que no se hable de Dios, quiten todo figura religiosa, pongamos filosofía, pensadores humanos. El mundo está así, como el Salmo dice, las naciones están diciendo: quitadnos ya estas cadenas que por tantos siglos nos han encadenado a este Dios en el que no creemos. Pero mira cómo termina el salmista diciendo: pero Dios está arriba y se ríe de ellos. Hermano, tú vives a veces pensando en el mundo más que en Dios, porque veo a muchos cristianos diciendo: oh pastor, vivir en el mundo ahora es difícil porque el mundo está contra Dios, el mundo... Y mira qué dice Dios que está haciendo. ¿Por qué te preocupas tú cuando tu Dios se está riendo desde arriba diciendo: estáis intentando evitarme? Y tú estás agobiado pensando: oh pastor, en este mundo ya está sin Dios. Sin Dios. El mundo nunca va a estar sin Dios, porque sin Dios no habría mundo. El mundo quiere estar sin Dios, el mundo quiere escapar de Dios, el mundo quiere negar a Dios, y Dios desde arriba simplemente piensa: ¿qué intentáis hacer? Piensa en un montón de hormigas que te ven llegar a ti y de golpe las hormigas se reúnen y dicen: huyamos de él, y empiezan a ir pasito a pasito. Ellas creen que están corriendo y escapando del tirano que va con un pie encima de ellas, y tú estás pensando: pobrecitas, llevan 1 hora corriendo y yo sigo haciendo así con el pie y las alcanzo. Así está el mundo delante de Dios. No escapemos. Y Dios como: sí, qué esfuerzo. No, ahí, métete ideología. ¿Cómo os vais a librar? Claro que sí, pero ya sabemos cómo acaba la historia. No hay cómo librarse de Dios. El mundo va a rendir cuentas y el día que Dios quiera consumir todo, lo consume. Hermano, no pierdas de vista a Dios. El texto nos enseña que Sara se ríe y dice que a partir de ahora todo el mundo que escuche la historia se va a reír con ella. ¿Por qué? Pero ya no es una risa de incredulidad. Es una risa de sorpresa, es una risa de wow, es una risa de un nacimiento milagroso. Pero el nacimiento milagroso en el que nosotros nos debemos centrar en esta historia no es el de Isaac, porque el nacimiento del que iba a pisar la cabeza del diablo también fue milagroso. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Wow.
¿quién obró el nacimiento de Isaac? Fue Dios. No fue un nacimiento biológicamente hecho. No fue un nacimiento biológicamente posible. Fue un nacimiento milagroso. ¿Cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Fue un nacimiento milagroso. Fue un nacimiento milagroso. Porque eso nos enseña algo. El Redentor que vendrá para salvarnos de nuestros pecados no viene por obra de hombres. Viene por voluntad de Dios. No podemos decir que los hombres hemos echado una mano a Dios en la redención. María le echó una mano a Dios. No, Él concibió al niño. María solo fue un recipiente. María no ayudó, María no participó, María fue el envoltorio. Y sí, eso fue una gracia de Dios sobre su vida. Y por eso el texto dice que hasta el día de hoy la llamarían bienaventurada. Y obviamente que le llamamos bienaventurada. ¡Qué maravilla haber sido escogida como aquella mujer que en el plan de redención sería el recipiente para el Hijo de Dios encarnado! Hasta ahí. Hasta ahí. No como dicen los curas que a Dios le gustó tanto María que la eligió por eso. No, bienaventurada y llena de gracia, no de mérito. De gracia, no de mérito. ¿Por qué? Porque el que vendría a salvarnos no viene de los hombres, no es obra de los hombres, no es un plan de los hombres. Viene de Dios, por voluntad de Dios. Hay una cosa hermosa que leí sobre el nacimiento de Jesús. Ken Hughes dice, el bebé que María llevaba en su seno no era un César, no era un hombre que desearía convertirse en un Dios, sino que era una maravilla mucho mayor. Era el verdadero Dios hecho hombre. Todos los hombres en la historia nacieron con la idea de ser alguien que marcara la historia, de ser considerado un Dios. Yo no sé si recuerdas o has oído sobre la historia de Aquiles. Siempre es el deseo de la gloria. ¿Qué prefieres? ¿Irte y vivir una vida pero acabar en el anonimato? ¿O ir, batallar, morir porque vas a morir pero que los siglos hablen de ti? No, morir. Morir y que hablen de mí. Si tú ves la película de 300, esa escena donde al final todos mueren, verás que hay uno que dice ser un dios y quiere ser tratado como un dios. Siempre los reyes han buscado ser dioses. Y lo más maravilloso es que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo se hizo hombre. Nació en un pesebre, habitó entre nosotros. Esa historia es asombrosa. Esa historia es asombrosa. Pero cuando yo miro este pasaje de Génesis, me recuerda algo. Me recuerda que los hombres no podían traer vida al vientre de Sara. Había una promesa, un hijo iba a nacer, pero Sara no podía hacerlo. Abraham no podía hacerlo, ningún hombre podía hacerlo. Solo hay alguien que puede traer vida donde no puede haber vida. Y ese es Dios. Efesios Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero que ahora mires esta historia de este nacimiento y conmigo termines pensando en algo mucho mayor, en ti. En ti. Yo quiero que veas el nacimiento de Isaac, hemos mirado el nacimiento de Jesús, pero quiero que ahora te mires a ti y tu salvación. Humanamente en ti no podía haber vida. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Ningún hombre, ningún pastor, ninguna persona religiosa podía hacer que en ti hubiera vida, como ningún hombre podía hacer que en el vientre de Sara hubiera vida. Pero así como solo Dios pudo hacer que en el vientre de Sara hubiera vida, solo Dios podía llegar a tu vida para hacer que pasases de muerte a vida. Hermano, tú hoy estás vivo. Y tu nacimiento espiritual, tu nuevo nacimiento, el ser nuevo en Cristo, el haber nacido de nuevo en ti, es algo tan milagroso como el nacimiento de Isaac.
tu nacimiento espiritual, el pasar de muerto en delitos y pecados a tener vida en Cristo, no era posible humanamente, pero vino Dios y lo hizo posible. Yo solo quiero que este mensaje te haga pensar que le debes todo a Dios. Ah, pastor, ya lo sé. Ya, pero lo tienes que saber cada día porque a veces se te olvida. Porque hay días que te levantas y empiezas a vivir tu vida como si fuera tuya. Y se la debes a Dios. Porque si no se te recuerda, aunque ya lo sabes, mañana vas al trabajo y de Dios te acuerdas poco. Pero yo quiero que hoy te vayas a dormir sabiendo que vas a dormir en Dios, en Cristo, y que mañana te vas a levantar en Cristo. Y cuando vayas de camino al trabajo, piensa que estás en Cristo y vive como vive alguien que es consciente y que ya no está muerto y que está vivo, pero no por sus méritos, sino por Dios. Entonces, cuando te venga eso a la cabeza, cada día, ya sea que comas o ya sea que bebas o hagas cualquier otra cosa, lo harás para su gloria. ¿Sabes cuándo vivirás para la gloria de Dios? Cada vez que te acuerdes de lo que Dios ha hecho por ti, que estando muerto en delitos y pecados te dio vida. Hermano, el secreto de la fe es seguir mirando a Dios. Las iglesias nos van a fallar, los pastores nos van a fallar, mucha gente nos va a decepcionar. Nuestra fe no puede depender de si el pastor está o se va de viaje, de que si la iglesia está bien o mal, de que si ahora viene algo que zarandea la iglesia. No, nuestra fe tiene que estar en Dios. Manteneos firme en la esperanza de vuestra fe sin vacilar, porque fiel es Dios. ¿Quieres seguir firme en la fe? Mira a Cristo. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. En Él vas a encontrar fuerza, en Él vas a encontrar ánimo, en Él vas a encontrar deseo de santidad. Si lo que te impulsa a santificarte es tu esposa, va a durar poco. Si lo que te impulsa a santificarte son tus hijos, es tu marido, son tus padres, va a durar poco. Si lo que te impulsa a santificarte es el discurso duro de un pastor, va a durar poco. Si lo que impulsa a tu santificación es lo que Cristo ha hecho por ti, va a durar toda la vida. Levántate cada día recordando que has nacido de nuevo por la obra de Cristo en ti. Porque no podía haber vida en Sara, tampoco podía haber vida en ti. Yo quiero que te vayas con esta frase que vino a mi corazón mientras terminaba este mensaje. El vientre de Sara no podía traer vida, solo Dios podía traer vida. Del vientre de Sara no podía venir el Salvador, solamente de Dios puede venir la salvación. Hermano, el Hijo prometido no podía venir de los hombres, solo podía venir de Dios. Tu salvación no puede venir de los hombres, solo puede venir de Dios. Y la salvación de los que amas solo puede venir de Dios. Predícales el Evangelio, pero ora por ellos a Dios. Porque solo Dios puede traer vida. Isaac es un nacimiento milagroso y prometido. Y tú también. ¿Sabías que tú eres parte de una promesa? No echa a tu madre. Ah, yo estoy aquí porque le prometieron a mi madre que yo sería... No, tú eres una promesa de Dios hecho al Hijo. Porque Dios prometió un pueblo. Dios prometió un pueblo. Dios prometió que Jesús vendría a comprar un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y tú eres el Hijo que es parte de esa promesa. Tú eres un hijo de Dios. Hoy, porque desde la eternidad Dios quería que hoy fuese su hijo. Tú no eres fruto de la casualidad, ni de tus buenas decisiones. Tú eres fruto de la promesa de Dios al Hijo. Yo te daré un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Nuestra vida no es fruto del esfuerzo de los hombres. Hermano, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, por su poder y por el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que eso hoy te lleve a querer vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones en este día, recordarnos no solo que el nacimiento de Isaac fue un milagro, no solamente que el nacimiento de Cristo fue la mayor obra, porque Él es el que vendría a salvar al pueblo de sus pecados, sino que nuestro nuevo nacimiento también es un milagro, porque tu palabra dice
que aquellos que han nacido de nuevo han nacido de Dios. No han nacido de hombre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Señor, tú llegaste a nuestra vida y nos hiciste nacer de nuevo, circuncidaste nuestro corazón. Y por eso no estamos aquí por reglas, no estamos aquí por normas, no estamos aquí porque nos ha encadenado una religión. Estamos aquí libres, pero con un corazón nuevo que te ama, que te adora y que anhela honrarte por siempre. Oh Señor, que este mensaje de hoy, a pesar de mi torpeza, a pesar de que a veces no me expreso todo lo bien que querría y debería, pero que a pesar de todo, tu Santo Espíritu lo use para que salgamos hoy de aquí mirándote a ti y amándote más y queriendo, Señor, cada día no apartar nuestra mirada de ti para vivir para tu gloria. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.